¿Qué tal, queridos hermanos? Beshem Hashem Naseh Ben Atzliach. Vamos a terminar el día de hoy el último capítulo de Tehilim, pero es el capítulo continuando con la tefilá en la parte de Pesuke de Zimbra, que conocemos que habíamos hablado del Baruch Sheamar, Mizmor Letodá, Yehi Jebod, Ashrei Yosheve Beteja, y posteriormente los 5 Alelukot, que son los últimos 5 capítulos que David Amelech puso en el Tehilim. Queridos hermanos, Be'ezrat Hashem, después de explicar y resumir el día de ayer qué aprendimos en el capítulo 146, 47, 48 y 49, vamos a proceder al último capítulo, que es el capítulo que normalmente se canta en Shabbat Kodesh. Es el capítulo que tiene siempre, cada Shabbat, en todos los minyanim, en la costumbre que llevamos a cabo nosotros los sefaradim. Este capítulo se canta y es un cántico hermoso, es un cántico precioso, un cántico que tiene algo espectacular. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Be'ezrat Hashem, el cántico del capítulo 150. La verdad, queridos hermanos, hay cosas maravillosas en este capítulo. Maravillosas. Primero, voy a mencionar nada más lo que se habla en este capítulo. Este capítulo en general se divide en dos. Uno, la forma como una persona alaba a Dios, y número dos, con qué tipo de instrumento musical una persona alaba a Dios. Las primeras es cómo la persona alaba a Dios, ¿sí? Aleluya, aleluya, el becocho, birki auzo, big burotab, kerob gudlo. La persona cómo alaba a Dios, qué alaba a Dios. Y número dos, los instrumentos que una persona utiliza para alabar a Dios, que es con el shofar, benebel bejinor, betofu mahol, beminim beugab, etc. Y al final termina este capítulo manifestando con la neshama, tehalel ya, aleluya. Toda el alma alaba a Dios, toda mi alma alaba a Dios. Vamos a ir poco a poco, como decimos, construyendo y yendo paso a paso sobre este capítulo. La verdad que este capítulo refleja mucho la conducta de Dios en este mundo, la conducta sobre nuestros patriarcas, y también refleja todos aquellos que están alabando en el Tehilim. Escuchen bien, vamos tranquilitos. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, en la página 32, lado A. Dice la Gemara, en Pohatim me asara malhuyot, que neged mi, que neged asara hilulim sheamar David besefer Tehilim. Entre paréntesis, en Rosh Hashanah, en la tefilá de Musaf, mencionamos en 10 ocasiones que Boreolam es Melech, y traemos en el Musaf 10 versículos donde se manifiesta el reinado de Dios. Y sobre eso dice la Gemara, ¿por qué 10 veces tienes que decir que Dios es el rey? Porque también David Amelech dijo 10 veces, aleluya. 10 veces David Amelech dijo, alaben a. Y por esos 10 veces que dijo David Amelech, alaben a, por ese motivo decimos 10 veces que Dios es el rey. Y vean qué cosa tan increíble. Vamos a analizar Be'ezrat Hashem para ir poco a poco y para poder darle, como decimos,
jerarquía a la clase, quiero, Bezrat Hashem, decirles exactamente cómo está compuesto en los Aleluya este capítulo. La palabra aleluya es general, o sea, aleluya. Alaben a Dios, alaben al Yud-Ke. Esa va a ser la última clase que vamos a dar de los alelukot, que todo el tiempo hablamos de una palabra alelu Yud-Ke. Alaben a Dios, pero utilizamos el nombre Yud-Ke. Vamos a dejarlo esto a un lado. Y sobre esto está escrito, vean, Alelu el Bekocho, o sea, alaben a Dios con su lugar sagrado. Aleluhu birkiauzo. Voy a explicar todos. Aleluhu bigburotav. Aleluhu korob gudlo. Aleluhu beteka ashofar. Aleluhu benebel bejinor. Aleluhu betofu mahol. Aleluhu bebinim beaugav. Aleluhu betilzele shama. Aleluhu betilzele teruah. O sea, cuando estamos hablando alaben a Dios, ¿cómo hay que alabar a Dios? ¿A qué hay que alabar de Dios? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Y qué hay que alabar de Dios? Son 10. 10. Bekocho, Birkiauzo, Bigburotav, Grogudlo, Beteka, Shofar son los instrumentos, etc. Estos son 10. ¿Por qué David Amelech justamente puso 10 alabanzas a Dios? A Dios quiere decir qué hay que alabar de Dios. Y número 2, cómo vamos a alabar a Dios, con qué tipo de instrumento musical. ¿Por qué 10? Dice, escuchen bien, el Yavetz, uno de los grandes comentaristas de tanto el Talmud y de la Torá, se llamó Rabbi Jacob Emdin. Número 1, porque con cuántos Vayomer Dios creó el mundo. 10. Dios dijo 10 veces Vayomer para crear el mundo en 7 días. Vayomer, más bien dicho, en 6 días, y el séptimo fue Shabbat Kodesh. Pero ¿cuántos Vayomer dijo Dios sobre toda la naturaleza que hay en el mundo? 10. No menos y no más. Esto refleja la letra Yod, que justamente es cuando empezamos la parte donde culmina en el conteo, culmina la parte más importante, el número 10, el Yod. Y sobre esto, 10 Vayomer son 10 Aleluhu. Número 2, Aseret Adiberot, los 10 mandamientos. Cada mandato es un aleluhu. Significa, no Dios, es verdad que Dios entregó 613 mitzvot. Es verdad que Dios entregó toda una Torá con toda la historia, que nos enseña cada una de ellas algo para la eternidad. Pero Dios resumió y puso la Torá en 10, los 10 mandamientos, que en ellas están las 613 mitzvot, y por eso aleluhu 10 veces por los 10 mandamientos. Qué cosa, la verdad, tan increíble. Número 3, ya es según la Kabbalah, Eser Sefirot. Hay los 10 Sefirot, que significa cómo Dios conduce al mundo todos los días, con Hesed, con Geburah, con Tiferet, con Netzach, con Hod, con Yesod, con Malchut y Jochma, Binah, Vadat. Es una cosa, la verdad, increíble. Dios conduce al mundo con 10 formas, con generosidad, con fuerza, con eternidad, con belleza. No me voy a meter ahorita en los 10 sefirot, y eso por cada una, aleluhu. Quiere decir, yo termino el Tehilim y por otro lado todos los días menciono este capítulo agradeciendo y alabando a Dios por el 10. ¿Qué es el 10?
las 10 formas, los 10 Vayomer para crear el mundo, los 10 mandamientos y las 10 formas como Dios conduce el mundo. Está increíble. Eso significa 10 aleluju. ¿Ok? Vamos bien. Número 2. En los libros sagrados está escrito que estos 10 aleluju representan los 10 personajes que están en el Tehilim, en los capítulos alabando a Dios. Este es otro tema que Vedrat Hashem en algún día voy a tocar. Hay capítulos que realmente los dijo Adam Rishon, como por ejemplo Mizmor Shir Yom Shabbat. Ese lo dijo Adam Rishon. Y Adam Rishon mencionó este capítulo y David Amelech lo puso dentro del Tehilim. Mizmor Shir Yom Shabbat. ¿Quién dijo este capítulo? Este capítulo lo dijo Adam Rishon. Hubo otro que hizo también capítulos en el Tehilim. ¿Saben cómo se llama? Malki Tzedek, que hay quien opina que era Shem, el hijo de Noah. Shem, el hijo de Noah, también él está dentro de estos capítulos. Ustedes saben, señoras, que leen mucho el Tehilim, señores que leen el Tehilim, hay muchos Tehilim que no dice el Tehilim quién los dijo. O sea, no dice Mizmor le David, o no dice Tehilá le David, sino quién dice. ¿Quién dice? No dice quién dice. Sobre eso vean ustedes en los comentaristas, como trae Rashi, es el primer Rashi del libro del Tehilim, que hay capítulos que los dijo Shem, el hijo de Noah. 3. Abraham también está en esos capítulos de Tehilim. Moshe Rabbenu está en esos capítulos de Tehilim como uno de los que recuerdo. Tefilá le Moshe Ish a Elohim Adonai Maon Ataha Italanu. Y hay otros grandes personajes, Hemán, Yedutún, como dice David Amelech Lamnatseach, Ala Yedutún, y otro más fue Asaf y los 3 hijos de Cora. En breve, hay 10 personajes que están principalmente en estos capítulos de Tehilim, y por esos 10 personajes David Amelech termina Aleluju 10 veces, porque estos 10 personajes son los que integran todos los capítulos que hay en el Tehilim. Está interesante. Eso llevamos 10 Aleluju. Perfecto. Señoras, tenemos aparte de los 10 Aleluju, quiere decir, alaba a Dios en esto, en esto, en esto y con los instrumentos musicales. Ahora, hay 2 Aleluya. El primero, Aleluya, Aleluya el Becochó, Aleluya Birkiauzó. Hay un Aleluya antes y hay un Aleluya al final. Kola Neshama Tehalel Aleluya. Quiere decir, si juntamos los 10 Aleluju y conectamos el primer Aleluya y el segundo Aleluya al principio y al final, ¿cuánto tenemos? 12. 12. Al final tenemos 2 Aleluya. Uno Aleluya, otro el último Aleluya, y los 10 que están en medio. Son 12 en total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representan los 12? Los 12 meses del año. Con las 12 mazalot, con las 12 signos zodiacos que Dios conduce al mundo. Y también sobre eso, aleluya, alabamos. Son 12. 10 hacia Dios por cómo creó el mundo, por los 10 mandamientos, por la forma como conduce el mundo. Tenemos 10 personajes en total en el Tehilim. Tenemos 12 meses del año y 12 mazalot, que cada mes representa un mazal para el pueblo de Israel, un tema que ya hablamos. ¿Qué tenemos? Tenemos 12 halelú, aunque son 10 sobre Dios, en una forma más explícita,
Pero tenemos otros dos aleluya general, aleluya, que ahí completan los 12. ¡Wow! Fantástico. Ahora, queridos hermanos, me falta una, increíble, me falta una muy buena. No sé si las señoras se identifican cuando cantamos este capítulo, ¿sí? Y nosotros terminamos el último pasuk, repetimos el último pasuk otra vez. Por ejemplo, en el cántico decimos, Aleluya, Betzilzele Shama, Aleluya, Betzilzele Teruah. Ahora escuchen, Kol Aneshama, te Haleluya, Aleluya, Kol Aneshama, te Haleluya, Aleluya. Este pasuk, vean ustedes, en el Sidur repetimos 2 veces este pasuk. Todos los días. Todos los días. Aleluya, aleluya. ¿Por qué repetimos este último pasuk 2 veces? ¿Para qué? Para volver a decir la palabra aleluya una vez más. ¿Y qué número tenemos? 13. Llevamos 10. 2 aleluya, 12. Y repetimos ese pasuk para que tengamos el número 13. ¿Qué representa el número 13? Las 13 conductas de misericordia de Dios a este mundo. Como dijimos, los 13 atributos de Dios. El Rahum Behanun, Erejapaim Berabhesed Behemet, Notzer Hesed La Alafim, Nose Abon Bafesha Behata Abenake. Y por eso decimos que el número 13, repetimos una vez más, para tener un aleluya más, para poder tener el número 13. Y queridos hermanos, un último punto más. Existen años, escuchen bien, que en el calendario hebreo tenemos 13 meses. Cuando se hace doble Adar, y por eso repetimos un aleluya más, para que no se me quede ningún mes, se me quede sin aleluya. Hasta el mes de Adar doble tiene una alabanza y por eso repetimos el último pasuk para tener al final 13. Entonces, vean nada más cuántas cosas tenemos en este capítulo. Tenemos el número 10, tenemos el número 12 y tenemos el número 13. Y todo viene a representar algo específico. Alabamos a Dios por su creación, que con 10 Bayomer, alabamos a Dios que con 10 formas se conduce en el mundo, generosidad, fuerza, belleza, etcétera. Y también por otro lado, alabamos a Dios por los 10 mandamientos, alabamos a Dios por los 12 meses, los 12 mazalot, alabamos a Dios por los 13 meses al final con el último pasú que lo repetimos y por las 13 conductas y atributos de Dios de Rahamim hacia nosotros. Los 13 comportamientos de Dios, o sea, lo que yo me refiero, 13 comportamientos son los 13 atributos que Dios es misericordioso, que Dios es el que manda la gracia, que Dios es el que tiene paciencia y que Dios es el que se conduce con el emet. Y eso es diferente a los 10 sefirot, que ahí significa generosidad, justicia, belleza, que son las conductas de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Y por último, las 3 que van por encima de todas, que es Jochma, Binah, Vadat. Entonces, esto es un tema increíble, pero nada más ya estamos entendiendo qué refleja este aleluya tan importante, el número 150.
Ahora, queridos hermanos, vamos a ir un poquito a ver los 10 alelucot principales que reflejan alabanza a Dios en una forma explícita, no general. General es aleluya, pero explícita es cuando ya te dice David Amelech explícitamente cómo alabas a Dios. Vamos a ir por pares. Vamos a ir por pares. Por pares significa que viene la par uno con el otro. Queridos hermanos, Aseret Diberot, ¿cómo viene? Por pares. Pares me refiero 5 y 5, pero esos 5 y 5 vienen en pares uno con el otro. Anoji Hashem Elokeja está al ladito de Lo Tirzah. Por el otro lado, Lo Yeleja Elohim Aharim está Lo Tinaf. Después tenemos el tercero, Lo Tishabah Bishmil Shaker, y por el Lo Tisach Shem Hashem Elokeja Lashav, y tenemos por el otro lado, tenemos Lo Tignov, no robarás. Tenemos cuidarás Shabbat y tenemos no harás un testimonio en falso. Tenemos Kabé de Tabija y al final tenemos Lo Tahmod, no desearás. No casualmente Dios unió la primera con la sexta, la segunda con la séptima, la tercera con la octava, la cuarta con la novena y la quinta con la décima. Dios los unió por un motivo y por un mensaje. Igualmente, los 10 Halelú están conectados uno con el otro, pero no el primero y el sexto, el segundo y el séptimo, no. Está conectado el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Vean qué maravilla vamos a estudiar el día de hoy. Aleluya, alelu el becochó, alelu birkia usó. La traducción literal es alaben a Dios becochó, en su lugar apartado donde Él está. Eso quiere decir becochó, como decimos kadosh. Kadosh significa apartado. Becochó significa en su lugar sagrado donde Él está apartado de nosotros. Eso significa becochó. Birkiá usó significa en su cielo donde se ve su fuerza. ¿Qué diferencia hay entre becochó y Birkiá usó? Dice uno de los comentaristas del Tehilim, llamado el Malbim, becochó es la conducta que está por encima de la naturaleza. Vamos a hablarle la conducta milagrosa. Eso se llama becochó. Eso se llama kadosh. ¿Por qué? Porque el milagro está apartado de mi cabeza. Mi cabeza no puede entender un milagro. El milagro está fuera de la naturaleza. Y esa conducta se llama becochó. Lo que hablamos el día de hoy en la clase, tienes que tener la fe que aún lo que tus ojos no pueden creer, sí se puede. Y eso es becochó, eso es kadosh, es algo apartado, es algo que mi cabeza como que no puede creer que se pueda llevar a cabo. Como decimos aquí en México, ¿a poco? ¿A poco? Sí, eso es becochó. ¿Y qué es birkiá usó? Birkiá usó, dice el Malbim, escuchen qué cosa interesante, usó es donde tú sí ves la naturaleza. Usó es la fuerza de Dios, la fuerza que tú sí ves, la que sí Dios te permite tenerla día a día, que es justamente la naturaleza, la que tus ojos ven y la que la persona ve la fuerza de Dios. Como muchos le llaman a la naturaleza, escuchen bien, la furia de la naturaleza, que se refiere la furia
de Dios. Eso significa Birkiá Uzo. Birkiá Uzo. Lo que Dios revela y nos permite ver. Como explicamos en la mañana, el mar, la fuerza del mar, el sol, la fuerza del sol, el viento, la lluvia, todo eso se le llama Birkiá Uzo. Entonces tú tienes que alabar a Dios en dos. Una, tienes que alabarlo sobre la naturaleza y tienes que alabarlo lo que está por encima de la naturaleza. En las dos tienes que alabar a Dios y tienes que reconocer la fuerza de Dios en las dos juntas, tanto en la que ves y tanto en la que no ves y en la que tal vez puedes decir está muy fuera de creer, pero sin embargo sí la creo y sí se puede. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó en Mitzrayim? ¿Qué nos enseñó en Mitzrayim? ¿Y qué Dios de alguna forma nos obligó a relatar cada año en esta noche de Pesaj? Que Dios tiene el poder absoluto del mundo y Él puede hacer lo que quiera en su mundo, porque Él lo creó, Él es el dueño, Él lo fabricó y por lo tanto no hay nada que esté imposible en sus manos y todo lo que quiera, todo puede hacer. Por lo tanto, nunca dejes de pedirle, porque Él si quiere, puede. Él si quiere, se lleva a cabo. Y no hay nada que esté fuera de su poder absoluto. Y es lo que dije, es lo que dice la Torá, vida atem, quiero que sepan, ki ani Hashem. Así dijo Dios. Quiero que con estos milagros que ustedes vieron, quiero que sepan que Ani Hashem. ¿Qué es Ani Hashem? No creer en Dios, sino creer en el poder de Boreolam, en el poder de Dios. Y eso es Halelú, el Becochó. Y por otro lado, Aleluhu, Birkiauzo. Yo alabo a Dios por su poder absoluto y alabo a Dios por la naturaleza que me presentó. Esa naturaleza, señoras y señores, que Dios mantiene todos los días. No hay una naturaleza natural. La naturaleza también Dios la mantiene todos los días. Si existe lo que existe hasta el día de hoy, es porque Dios le da vida en cada segundo. No que Dios fabricó y ya automático existe. No, sino Dios fabricó y tiene que mantenerlo cada segundo para que exista lo que tú ves. Pero nosotros de alguna manera, como lo vemos tan natural, lo vemos tan continuo, por eso pensamos como que la naturaleza tiene que existir porque así es, pero no es así. Todos los días, cada segundo, Dios mantiene esta naturaleza. Por eso decimos en el rezo más adelante, Amhadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Dios renueva con su generosidad cada día maaseh bereshit, lo que Él creó en Bereshit. Y Dios mantiene vida, salud, inteligencia, fuerza, vista, escuchar, el funcionamiento del cuerpo, naturaleza, frutos, montañas, mares, todo eso Dios lo mantiene cada segundo. No hay nada que camine por sí mismo. Escuchen la oración que vamos a aprender el día de hoy. No hay una naturaleza que esté separada de Dios. La naturaleza es porque Dios la está manteniendo y le está dando vida. Y toda esa naturaleza es la voluntad divina. Solo que la voluntad divina es que esa naturaleza no se pierda en ningún segundo. Escuchen por qué. Porque si no, no tengo orden
y no puedo crecer. Imagínense que ahorita quiera yo rezar y de repente Dios cambie la naturaleza por unos segundos y el libro se me convierta en cartón y ya no es ni cartón, ni, no es nada. Ya no, ya, ¿cómo? Espérame, ya no puedo seguir leyendo. No puedo seguir leyendo. O por ejemplo, que de repente estoy yo parado y el piso no es piso. Pues me caigo, ya no puedo decir la amidad. Quiero cumplir una mitzvah y de repente el tefilín, que es un cuero, se convierte en agua. Pues ya no me puedo poner tefilín. O quiero yo crecer estudiando y de repente la mente, la cabeza se convierta en estómago. Pues ya no puedo seguir estudiando. No existe que una persona crezca si no hay una naturaleza que Dios mantiene segundo a segundo. Por eso Dios mantiene la naturaleza, pero la naturaleza realmente es un milagro. La naturaleza también es un milagro. Dios la va manteniendo todo el tiempo. Ahora escuchen bien, qué cosa increíble. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y la naturaleza? Una sola, que el milagro se da una vez cada no sé y la naturaleza es todos los días. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que de repente alguien les diga, hay un árbol que produce zapatos. ¿Dónde está ese árbol? Ahí en España. Ahí hay un árbol que produce zapatos. Ah, ¿a poco? No lo puedes creer, pero vas de viaje y ves un árbol que produce zapatos. Para ti es wow. Para el que ya lo vio, ¿qué es? Normal. Ya es normal. La diferencia entre el milagro y la naturaleza es nada más que una es continua y la otra es de vez en cuando. Por eso te sorprende. Queridos hermanos, voy a dar un ejemplo muy clásico. La persona no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Por qué? Porque como lo tiene de forma natural, por eso no lo valora. ¿Qué sí valoras? Lo que no tienes, lo que tienes lejos de vez en cuando, eso sí valoras. Cuando una comida, aunque sea la más rica de todas, te la van a dar todos los días, desayuno, comida y cena, dices, no, no quiero, no quiero. Quiero de vez en cuando para que se me vuelva a antojar. Como dicen, date a desear. ¿Qué deseas? Lo que no tienes todo el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la comida A y la comida B? Ni una, ni una. Nada más que si la comida A o la B te la dan continuo, te asqueas, con perdón de la expresión, o sea, ya no quieres, pierdes el valor. Y la que no, entonces renuevas otra vez. Exactamente igual, exactamente lo mismo. No hay diferencia entre la naturaleza y un milagro. La misma naturaleza es imposible, no tiene una lógica, no tiene un porqué y por lo tanto lo imposible puede ser posible. Ya que lo posible es imposible, lo imposible puede ser posible. Cuando yo digo esta frase quiere decir, la naturaleza es imposible y por lo tanto lo imposible que es ser milagro puede ser posible, porque todo es imposible y si lo imposible es posible, automáticamente lo que realmente piensas que no puede ser posible. Queridos hermanos, eso es aleluya. El becochó, aleluhu, birkia uzo. Alaba a Dios por las dos conductas que sí existen y sí están. ¿Cuáles son las dos? La naturaleza que Dios mantiene todo el tiempo y ves su fuerza en esa naturaleza. Y también, por otro lado, lo que piensas que no se puede llevar a cabo, que esa también existe y la alabo porque sí está. Queridos hermanos, mencioné algo el viernes increíble, algo fantástico.
Dice el Jobot Alevavot, uno de los grandes, grandes libros que nos enseñan cosas bellísimas, bellísimas en la conducta de la persona en esta vida. Y él dice así, Dios es muy generoso, Dios es muy bondadoso, pero ¿dónde se refleja la bondad de Dios hacia el hombre? No nada más en la naturaleza bella que Dios te presentó. Mira qué bonita naturaleza, qué bella naturaleza, qué frutos, qué cosas maravillosas, qué espectáculos, qué colores, etcétera, sabores. Es una cosa bella. Hay algo que también Dios con eso te expresó una generosidad y una bondad. ¿Saben cuándo y en qué? Cuando Dios te hace milagros, también Dios te está dando una bondad, te está dando un beneficio. ¿Qué beneficio me da Dios? Señoras, no se confundan, señores, no el beneficio del milagro, sino el beneficio de saber que hay milagros, el beneficio de saber que sí se puede, el beneficio de saber que la naturaleza es un milagro. Existió un jajam que su nivel espiritual en este tema que estamos hablando era tan grande, escuchen bien, que en su casa viernes no había aceite para poder prender una vela. No había, no había. Le dijo la esposa a este jajam que se llamó Rabbi Hanina ben Dosa. Le dijo la esposa, ¿y ahora cómo voy a aprender? Y Rabbi Hanina le dijo, no entiendo. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué sí hay? Le dijo, tengo vinagre, vinagre. Le dijo, prende con vinagre. Le dijo la esposa, ¿qué? Se prende con aceite, no con vinagre. El vinagre no prende. Le dice Rabbi Hanina ben Dosa, no te entiendo. El aceite no prende porque es una naturaleza que prende, sino el aceite prende porque Dios dice que el aceite prenda y el vinagre no. Pero si Dios quiere, el mismo que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre que prenda. Le dijo la esposa, it's okay. ¿Qué hizo la esposa? Prendió con vinagre. Prendió fuego con vinagre. Ustedes van a decir, no, no puede ser. ¿Por qué no? Para mí el vinagre y el aceite no tienen ninguna diferencia. Todos es porque Dios así le pone. Es como el agua. Agua es sangre o sangre es agua. Lo que Dios quiera. Así nos enseñó en Mitzrayim. Y por lo tanto hay que comprender y entender cómo uno tiene que elevar ese nivel espiritual. Alelu, el becocho, alelu, birkia uso. Lo alabo a Dios porque sé que su poder está en lo que no se cree y en lo que sí vemos. Ahora escuchen el paralelo. ¿Por qué está pegado uno al otro? Para enseñarte que no hay diferencia entre la naturaleza y el milagro. Y si la naturaleza se puede, el milagro también se puede. Y no me digas que esto es normal y esto, a ver, no, las dos están exactamente a la par. Y eso Dios nos enseñó al salir de Mitzrayim. No hay nada imposible en los ojos de Dios. Por eso, queridos hermanos, una persona debe de presentarse en el rezo 3 veces al día con la fe que no hay para Dios forma de mantenerme si hay pandemia o no hay pandemia. No si no hay pandemia, entonces hay Parnasá. Si hay pandemia, no hay Parnasá. Ese es Virkiauzo. Esa es la naturaleza que tú ves. Pero no se te olvide que antes de Virkiauzo está el Becochó. Y en las manos de Dios está poder mantener a la persona tanto así como de esta manera. Y no hay que bajar la
como dicen, la esperanza en ningún momento de la vida y nunca dudar que Dios no tiene imposible de mantener a ninguna persona en cualquier circunstancia que está. Es verdad que de forma natural se ve difícil, pero hay que tener fe en Dios, que para Él no hay diferencia si es o no es, si hay o no hay pandemia o no hay pandemia. No hay pandemia, puede haber falta. Hay pandemia, puede haber abundancia. No hay diferencia. A nuestros ojos ven algo diferente, es lo que Dios quiere que veas para que te confundas, trabajes, superes y eleves tu nivel espiritual y entiendas que no es así. Entiendas que es la voluntad de Dios, mas no la naturaleza es lo que daña, sino la voluntad de Dios es el que quiere que ahorita se baje un poquito ese nivel. Eso es el Becochó y por el otro lado Birkia Auso. Seguimos la segunda, el segundo. Aleluhu Bigburotav. Aleluhu Kerob Gudlo. Voy a traducir. Aleluhu, alaba a Dios, Bigburotav, con su fuerza. Aleluhu, Kerob Gudlo. Aleluhu, alábalo por su grandeza. ¿Qué significa con su fuerza y qué significa con su grandeza? Voy a explicar. Geburá, como mencioné muy en breve y insinuando hace un ratito, hay Hesed y hay Geburá. La primera conducta de las 10 Sefirot es generosidad, la generosidad de Dios. Y la segunda es Geburá. La primera es Abraham y la segunda es Itzhak. ¿Qué representa la primera? Hesed. ¿Qué es Hesed? Hesed significa un favor. Y un favor no es que lo merece, es un favor. Eso es un favor. No miro a quién se lo doy. No miro si lo merece o no lo merece. Es un favor. Eso se llama ¿qué? Hesed. ¿Qué es Gibor? ¿Qué es Geburah? Fuerza. La fuerza significa din, justicia. O sea, si sí merece o si no merece. Eso se llama Geburah. Eso se llama Gibor. Itzhak Avinu pidió que Dios lo juzgue en una forma más rígida. Gibor, din, justicia. No es así. Abraham vino que su conducta, ¿qué fue? Hesed, generosidad. No mires tanto el detalle y juzgues, sino generosidad. Con esto entendemos que hay dos tipos de conductas de Dios. Aleluya, alaba a Dios, Bigburotav, alábalo, escuchen bien, por sus justicias que hace en el mundo, y aleluhu kerob gudlo, alábalo por su gran grandeza, ya ni por su grandeza grande. Su grandeza de Dios se refleja por su generosidad. ¿Dónde podemos ver que Dios es grande? En su generosidad. Así dicen los comentaristas. Les voy a dar una idea. En la Amidá decimos que Dios es Agadol, Agibor, Behanorá. Dios es grande, fuerte y temible. ¿Grande en qué? Una de las explicaciones, ya sé que en todo, pero una de las explicaciones, Gadol, significa en su generosidad. Dios es muy generoso. Y su grandeza de Dios, ¿dónde se ve? En su generosidad. Nosotros enfatizamos mucho lo que no tenemos, lo que nos hace falta, el punto donde estamos encerrados,
pero no enfatizamos lo que sí. Y lo que sí sobrepasa, pero como decimos acá, por años luz a lo que no. Por eso recuerdan la explicación que dimos en el capítulo 146, Halelí nafshi ahalela Hashem behayai. Hay dos cosas, el estoy y hay el cómo estoy. Y el estoy es más grande que el cómo estoy. Y el cómo estoy, que es ganancia, ganancia absoluta y total. Y mucho más del cómo estoy es más grande a lo que piensas que no. Es algo muy importante, queridos hermanos, saber definir qué significa que Dios es Gadol en Hesed, en generosidad. Entonces, ahora vamos a unir el paralelo. Otra vez, alabamos a Dios por su justicia y alabamos a Dios, escuchen bien, por su grandeza de generosidad hacia nosotros. Ahora escuchen el paralelo exactamente igual. Así como la generosidad de Dios refleja amor y cariño, mira qué comidas, mira qué sabores, mira qué colores, mira qué goce, mira qué placeres, mira qué mundo. Así como hay una generosidad enorme, escuchen bien, también la justicia divina, su raíz de ella es pura generosidad. Así como la mamá, cuando ve que el hijo está en un cierto punto de peligro, actúa y tiene que hacer lo que haga para salvar la vida de su hijo, y aunque al hijo no le parezca, y aunque el hijo de alguna forma está gritando, pero sin embargo la mamá lo está haciendo para salvar su vida, quiere decir que el fondo de la justicia, que es generosidad, igualmente Dios, su justicia es pura generosidad. No hay nada que Dios mande, como decimos el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y no hay nada que se considere en los ojos de Dios que es malo. No hay, no lo hay, no existe. Señoras, señores, escuchen algo maravilloso, algo extraordinario. Moshe Rabbenu, Dios le dijo, ve con Paró y dile, voy a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. O los liberas o los libero. Como dice la Gadá de Pesach, Beyad Hazaká, Dios al final sacó al Am Israel a la fuerza. No quisiste, a la fuerza. Te dio oportunidad, no quisiste, a la fuerza. Viene Moshe y dice, va, adelante. ¿Qué creen? En el primer encuentro, Paró dice, ¿quién es ese Dios? A mí no me mueve, hombre. Como dicen acá, a mí me hace los... No, 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 no. Dios dice, it's okay, vamos a ver. Pero ¿qué creen? Paró puso la esclavitud, la puso más rígida, más dura. Y en ese momento el Am Israel se volvieron locos. Estaban ellos años con un sistema de esclavitud que ya de alguna forma lo tienen tolerado. Ahora tienen que buscar la materia prima para hacer el ladrillo y no pueden bajar la cantidad de ladrillos que tienen cada día. Y como tienen que ir a buscar la materia prima, ahora tienen menos tiempo para fabricar la cantidad de ladrillos, y los capataces pegando, y los capataces golpeando, y los capataces presionando. ¿Quién vio esta crueldad? ¿Quién vio el sufrimiento tan duro de Am Israel? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu. Y en ese momento Moshe Rabbenu regresa con Dios, en el sentido figurado, regresa con Dios y le dice a Dios, la marreota,
la amas de. ¿Por qué le hiciste mal a este pueblo? Y Dios dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? La madre ota, ¿por qué le hiciste mal? Ah, entonces estás diciendo que yo soy malo. En otras palabras, que lo que estoy haciendo es una maldad. La ma'areota, la amas de. Dos, la amas de Shelachtani. ¿Para qué me mandaste? No quedamos que por lo menos vamos a mantener una negociación, pero no me dijiste que mi llegada va a ser peor, la esclavitud. La amas de Shelachtani. Umeaz bati el paró, desde que llegué con paró, era la amas de. Beatzel lo itzalta etameja, y no salvaste a tu pueblo. Señoras y señores, no es que me da consuelo, pero hasta el más grande de los grandes, Rabban Shel Am Israel, el maestro y el dirigente de Am Israel, el más humilde de la tierra, que Dios lo calificó el más humilde, con todo y eso, también tiene queja y pierde de alguna forma las palabras y saca palabras tal vez no muy bonitas o tal vez no muy adecuadas. ¿Y qué creen que le contesta Dios a Moshe? Vaidaber Elohim el Moshe. Habló Dios con justicia, reclamándole a Moshe Rabbenu, Dios, y le dice, oye, Ani, Yud, Ke, Vav, Ke, piensas que lo que yo estoy haciendo es, vamos a llamarle, un mal, y no estás entendiendo que lo que estoy haciendo no es un mal, es un bien. No lo estás entendiendo, pero es un bien, no es un mal. Por eso, aleluhu, bigburotav, el aleluhu de la geburá, del juicio de Dios, alaba la justicia de Dios como alabas a la generosidad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo voy a alabar la justicia de Dios con la generosidad de Dios cuando hay una diferencia enorme? La generosidad, oh, pero la justicia está muy dura. La respuesta es, trabaja y comprende y entiende que el fondo de esa justicia es nada más Yud que Vav que, es pura misericordia. ¿Qué creen, queridos hermanos? Cuando terminó toda la salida de Mitzrayim, se ahogaron todos los egipcios. Paró gritó, mi jamoja ba'elim Hashem. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cantó. Cantó. Az Yashir Moshe ubne Israel. Cantó Moshe, dice el Midrash. Az significa que Moshe Rabbenu reconoció el error que tuvo y le dijo a Dios, ya entendí retroactivamente por qué lo hiciste. No lo explica Moshe Rabbenu, pero él entendió y por lo tanto le cantó Moshe a Dios y le dijo, ya entendí la raíz de misericordia que hiciste en esa justicia. No lo entendemos, me queda muy claro. Es difícil, me queda más claro. El que no se queja tiene que ser un ángel, pero sin embargo hay que trabajar. Que el mismo que decimos que Rob Goodlow, su grandeza y su generosidad, ese es el mismo Big Burotav. Y así como alabas al que es muy generoso, alaba al quien es también justicia. Difícil, pero es lo que decimos en este capítulo. Están exactamente a la par. Vean lo que dice la Gemara en Masejet Berajot. Muy duro, yo lo sé. Pero dice la Gemara así. Hayab Adam le bareja la ra'a, que Shem me bareja la toba. Así como bendices por lo bueno, igualmente bendice por lo no bueno. Dice el comentarista Rashi, bendice significa acepta
que viene de la misma raíz. Así como lo bueno, lo ves bueno y ¡oh! Confía en lo que no es bueno, que de raíz también tiene una misericordia y un bien de parte de Hashem Itbaraj. Difícil, difícil, queridos hermanos. Lo que estoy hablando ahorita no es fácil, pero lo estamos hablando para masticarlo. Como decimos aquí en México, déjame masticarlo, déjame masticarlo. Hay que masticarlo, hay que masticarlo. Ya les dije el ejemplo en capítulos anteriores, ya les di el ejemplo. Empiecen a sentir el amor de Dios para que cuando venga la vacuna, ¿sí? Flojito y cooperando. Para que cuando venga la parte difícil, voltees la cara y veas que de quién vino, de tu Padre. ¿De quién vino? Del que realmente te tiene amor y cariño, el que realmente tiene lo mejor para ti. Y por eso dice la alajá. Es importante, queridos hermanos, que sepan esta alajá. Muchos no conocen que esto es una alajá, o sea, no es un consejo nada más, no es una, sino es una alajá real. Un minuto les voy a decir para que lo... Vean lo que está escrito en el capítulo del Código de Leyes, Simán Resh Lamed, en el capítulo 230, en el inciso 5. Es muy importante saber que esto está escrito en el Código de Leyes, así como está escrito, por ejemplo, que tienes que cuidar Shabbat, qué verajá tienes que decir, cómo tienes que, de alguna forma, ponerte el tefilín, cómo tienes que decir el Shema, cómo tienes que decir la tefilá. Aquí hay una alajá que dice así, Leolam yehe Adam ragil lomar, siempre que la persona acostumbre a decir todos los días, colma de Avid Rahamaná, letab Avid. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Pero traduje mal, queridos hermanos, todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Mucha gente dice, todo lo que Dios hace es para bien. Te equivocaste de frase. No hables de Dios. Todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Porque Dios, la fuente de lo que hace, es nada más misericordia, no otra cosa, pura misericordia. Pero ¿qué significa leolam? Siempre. La alajá te dice, acostúmbrate a decir todo el tiempo que no tengas duda que aún lo no bueno viene del Padre misericordioso. Y dentro de esa justicia, Dios te está beneficiando en algo. No todo lo entendemos, pero hay cosas que muchas veces la persona puede lograr a entender. Y muchas veces, como dicen, el juicio hace despertar a la persona. Como decimos aquí en México, me movió el tapete. Me movió el tapete. Ese mover el tapete fue el beneficio. Ese mover el tapete te hizo recapacitar. Ese mover el tapete te hizo rezar con más fervor. Te hizo rezar con más ganas. Vean una frase maravillosa que me quiero despedir con ella y la verdad estoy yo muy conmovido, pero es una cosa impresionante. Rab Haim Friedlander fue uno de los jajamim en las últimas épocas, dirigente espiritual de la Yeshiva de Ponovich. Él falleció a los 63 años
de la enfermedad. Y una persona muy allegada a él quiso consolarlo, o sea, quiso darle un poco de ánimo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que dijo Rab Chaim Friedlander en sus momentos difíciles? No necesito darme ánimo, no necesitas darme ánimo. Le dijeron, ¿por qué, Jajam? Porque él dice, nunca sentí una vida tan cercana a Dios como ahorita. Muy fuerte, señoras, señores. Nunca sentí una vida con tanta cercanía a Dios como esta. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la naturaleza del hombre es, cuando te va bien, te olvidas. Cuando te va bien, te olvidas. De alguna manera, te olvidas. Cuando no te va bien, no te olvidas. Ahí te acercas. Ahí realmente estás increíble. Queridos hermanos, qué tan importante es aprender que no hay que alejarse de Dios. Y muchas veces Dios te manda situaciones para que no te alejes de Él. Y no veas la dificultad como un castigo o como Dios no me quiere. Al revés, lo tienes que ver como una oportunidad que con eso te acercas más a Dios. Te sientes dependiendo de Dios. Te sientes como Boreolam. Te está llevando de la mano. Es una cosa muy importante y muy básica que la persona la lleve a cabo para que realmente comprenda. No hay diferencia para Dios entre su grandeza y su justicia. Así como su grandeza en su generosidad es pura misericordia, también su justicia también es pura misericordia. Entonces estudiamos el día de hoy lo que representa este capítulo 150 en el 10, en el 12 y en el 13. Hablamos de cómo es paralelo los 10 y los dos primeros que estudiamos, los dos primeros paralelos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, hablamos cómo hay que alabar a Dios en la naturaleza y sobrenaturaleza, y que los dos están a la par y que no hay nada imposible en las manos de Dios. Y número dos, debemos de alabar a Dios, no nada más en su grandeza, que es en su generosidad, sino también en la justicia que aplica, porque las dos vienen de pura misericordia divina, nada más. Y lo único que tienes que trabajar es que la mano es la mano misericordiosa. No hay una mano dura, es una mano misericordiosa de Hashem Itbaraj. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a continuar con la tercera, la cuarta, la quinta, Bezrat Hashem, para poder comprender y terminar Kol Aneshama Tehalel Ya, aleluya. La verdad, un tema fantástico. Les agradezco mucho. Presten bien atención cada día que dicen los Alelukot. Vamos a, traten de repasar todo lo que hemos estudiado en los Alelukot para que realmente podamos tener más sentido en lo que estamos rezando. Be'ezrat Hashem, que Dios nos ilumine y que Dios nos permita ver siempre su misericordia en cada acto y acto que hay dentro de la vida. Be'ezrat Hashem Itbaraj. Buenas noches, que descansen todos. Mañana en la noche, Be'ezrat Hashem, va a haber una clase especial de Tu Bishvat. Tenemos Tu Bishvat. Los invito a todos. Aparte de la clase que vamos a dar, me acompaña Rab Shlomo Alfie y también vamos a hacer un poquito de verajot juntos, de verajot, para alabar a Dios, el orden de verajot, cómo se debe de llevar a cabo en las frutas que tan bonitas Dios nos está empezando a dar los primeros pasos para verlas en un futuro. Amén. Kenya Iratson. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, Raf. Gracias, Ham. Gracias, Ham. Gracias, Ham.
Hazaku Baruch. Gracias. Tu Bishvat Sameach. Hola, Salo, ¿cómo estás? Hola. Oye, Salo, ¿no puedes poner tus palancas allá arriba? Sí, cómo no. Por favor, hombre, ya me la pusiste muy dura, mano, échale ganas. Saludos, Mary, Frida, saludos. Gracias. Gracias. Papi, mami, Muy Becky. bonita clase, Jajam. Gracias, Gracias. gracias. Todo lo bueno. Don José, ya René, todo lo bueno. Gracias, Rabino. Ezrat Hashem, Siata Bishmaya. Gracias. Ezrat Hashem, cuídense mucho. Solamente Dios, que podamos ver Besorot Tobot, Yeshuot Ben Ahamot, Amén. Narvacan.